sol de la mañana, el sol de la mañana. A las 7:16, miren, uno de las grandes limitaciones que tiene nuestro país en términos de este crecimiento, este desarrollo que hemos logrado de manera sostenida durante los últimos años, es decir, nosotros tenemos una economía que tiene un periodo de crecimiento desde el 2004, la economía está creciendo de manera permanente, no hay un solo año que haya decrecido la economía dominicana. Hoy el Producto Bruto Interno de la República Dominicana está alrededor de 80.000 millones de dólares, una cifra bastante alta. Como decía el Banco Central, el año 2018 crecimos un 7%, tenemos un periodo de crecimiento con niveles de inflación altamente controlados, es decir, una economía sumamente sana, que crece mucho, que no tiene altos niveles de inflación y que mantiene la estabilidad en casi todas las variables macroeconómicas. Pero hay un elemento, hay un aspecto que incluso el propio gobernador del Banco Central, cada vez que da las informaciones de la economía, lo plantea, que es el asunto de los salarios en la República Dominicana. En el país, de acuerdo a la Tesorería de Seguridad Social, tenemos un total de 2.145.629 trabajadores formales, estamos hablando, porque estamos hablando aquí del aspecto formal. Uno de los grandes retos de la economía dominicana es los trabajadores informales. Pero para los formales, en la medida en que usted a los formales también establece una serie de regulaciones y de facilidades, en esa medida consolida aún más la economía. Y el nivel salarial en República Dominicana todavía es uno de los grandes dolores de cabeza del gobierno, de la economía y de todo el sector privado. Y de la sociedad, porque a pesar de que hemos tenido un crecimiento sostenido en los últimos tiempos, eso no se ha expresado en términos de los aumentos salariales en el país. Ahora mismo, según cifras de los datos de la Seguridad Social, de la Tesorería de la Seguridad Social que aparecen hoy en el periódico El Día, en la República Dominicana, hasta 10.000 pesos, o sea, un salario hasta 10.000 pesos. En el sector privado hay 500.000 de trabajadores, 565.000. En el sector público, 48.000. Y en el público descentralizado, 91.000 para 705.000 trabajadores que ganan hasta 10.000. Entre 10.000 y 15.000, global asimismo, hay 447.000. Entre 15.000 y 20.000 hay 391.000. Entre 20 y 25 hay 133.000 y por encima de 25 hay 467.000 trabajadores. En total, eso lleva a entrever que la mayor parte de los trabajadores en la República Dominicana, la mayor parte, está entre 15 y 10.000 pesos, que es una cifra sumamente baja. El gobierno del presidente Medina ha tenido también una gran debilidad en ese aspecto. El presidente Medina tiene creo que 3 años que no hace, en el sector público estoy hablando, porque en el sector privado, por ley, por lo menos el salario mínimo cada 2 años tiene que ajustarse. Lo que no quiere decir que hay un aumento general de salario, porque hay empresas que solo aumentan y reajustan el salario mínimo, aunque hay otras empresas que hacen en escala, en cascada, como decimos los economistas. Si usted aumenta el salario mínimo, tiene que ir en cascada aumentando los otros, pero no todas las empresas, ni es obligatorio además. La ley solo establece aumentos para el sector privado en el salario mínimo, lo cual también para mí es una incongruencia, un absurdo. Pero en el sector público, bueno, yo creo que Danilo no ha hecho un aumento de salario, no en 3 años, ¿no? Danilo no ha hecho. Es decir, en los 6 años, 7 años que va a cumplir el presidente Medina, no ha hecho un aumento en el sector privado, público. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque generalmente en economías como la nuestra, el sector público es el que arrastra al sector privado en casi todas las cosas. ¿Por qué tanta inversión en el sector construcción? Porque el sector público jala al sector privado para invertir. Y en muchos de los elementos que tienen que ver con el movimiento de la economía es así, en economías como la nuestra, donde el sector público juega un papel importante. Aunque quienes crean la riqueza es el sector privado, el movimiento general que tiene el sector público influye mucho, y más en el grado de los salarios. Entonces yo creo que ya es tiempo, este año, ya es necesario que el presidente Danilo Medina tenga que ver necesariamente con esto, se ponga a entender esta situación y formalice, implemente un aumento general de salario en el sector público.
Señores, da pena y vergüenza, y aquí lo discutimos hace un tiempecito. En el sector público hay gente que gana 5.000 pesos, 6.000 pesos. Llamó una gente que... ¿Tú sabes lo que es eso? El salario mínimo es 13, 14 o 15. Y hay gente trabajando por 5.000. Eso no puede ser. Esa es la primera distorsión que tiene que inmediatamente ser disuelta, rota. Muchos dirán, bueno, el problema es que el gobierno gasta demasiado. Bueno, pero el problema es que si usted es un empleado del sector público, usted tiene que estar a los niveles del sector privado también, o cerca del sector privado. No puede ser que haya tanta diferencia. Y reitero, un aumento general en el sector público lleva a un aumento general en el sector privado. Y ya es necesario que la economía, por todo lo que hemos logrado en los últimos tiempos, experimente un aumento significativo. Ahí viene la otra cara de la moneda, y sobre todo del sector patronal, que es una de las grandes discusiones históricamente que ha habido. Recuerdo que cuando estudiaba economía en la UAS, una de las grandes discusiones que tenía con varios profesores era precisamente esto, sobre todo cuando son gente vinculada al sector empresarial. La mayor parte de los empresarios, o una parte importante de los empresarios, para no generalizar, dicen que hay que tener cuidado con un aumento general de salario porque puede provocar un aumento demasiado elevado de los costos de las empresas y por vía de consecuencia puede llevar a la quiebra a una gran cantidad de empresas. En parte tienen razón, en parte. Sobre todo porque hay empresas, eso lo plantea mucho Julio en cada momento, que tienen para los empleados un salario nominal que no es el salario real ni de los empleados ni de la propia empresa. Porque el salario nominal, al empleado usted tiene que descontarle todo lo que son los impuestos que tiene que pagar y todas las cosas que tiene que hacer y todas las exenciones que se le hacen y todas las cosas. Y al sector laboral, al empleador, también tiene que pagar una gran cantidad de cosas, sobre todo seguridad social y una serie de elementos, tesorería y una serie de cosas que llevan a que el salario real para el empleador sea a veces 2 veces el monto del salario nominal. Es decir, hay empleados que ganan en el sector privado, sobre todo, 13.000, 14.000, 15.000 pesos como salario mínimo, pero con el costo que lleva para los empleadores, eso se mete en 25 o 30.000 pesos. Ese es el salario real de los empleadores. Pero evidentemente, usted dice, usted tiene una empresa funcionando. Y usted tiene una empresa dando beneficios. Y se supone que los beneficios son para que la empresa reinvierta, pero además reinvierta no solamente en capital, no solamente en materia prima, sino que invierta también en quienes son uno de los elementos fundamentales que garantiza que esa empresa produzca, que es la mano de obra o los empleados. Entonces, un empleador tiene que saber planificar también que cada cierto tiempo tiene que ir adecuando su empresa a un nivel salarial mucho mejor, porque en la medida que usted tiene a sus empleados en mejores condiciones, le da más facilidades, le da un mejor salario, esto repercute en aumento de la productividad de la empresa, que esa era la discusión que tradicionalmente hemos tenido con el sector empresarial. Es decir, no me puedes tú venir a decir a mí, señor empresario, que yo no puedo hacer un aumento general de salario porque eso me va a aumentar mis costos de producción. Ajá. Pero tú tienes que hacer una planificación. O sea, tus costos de producción, cuando te aumentan la materia prima, tú no te quejas, tú lo que haces es que la compras y aumenta el precio del producto. O cuando te aumentan la electricidad, o cuando te aumentan cualquier cosa. Entonces, ese mismo espíritu y ese mismo criterio que hay que tener para los trabajadores, para los empleados. Una empresa que funciona es aquella que tiene a sus empleados con niveles salariales justos y con una tendencia a ir cada vez poniéndolo en mejores condiciones. ¿Para qué? Para que haya más cumplimiento, para que haya más productividad, para que haya mayor eficacia. Esos niveles salariales en la República Dominicana son muy bajos. Reitero, hasta el gobernador del Banco Central, cuando habla del crecimiento de la economía, dice que una de las grandes debilidades que tenemos es eso. Todavía somos una economía con bajos niveles salariales. Eso hay que resolverlo. Y aunque el sector privado, cada 2 años, y este año corresponde, cada 2 años el sector privado tiene que hacer un aumento del salario mínimo, que esa ley hay que cambiarla, no es el salario mínimo, es todos los salarios, o por lo menos los salarios principales, porque la gente que gana muy alto, tal vez sea cada 2 o 3 años, pero anualmente debería haber un reajuste que la lógica económica indica que debe ser un ajuste automático
equiparable al nivel de inflación de ese año, que en el caso nuestro, gracias a Dios, la inflación no es tan alta. Pero oigan lo que pasa, según este estudio que hace el periódico El Día de Hoy, los niveles en los últimos 10 años, los niveles inflacionarios están alrededor 40, en 10 años 40, casi 50% en 10 años, pero el aumento salarial no alcanza el 30%. Entonces, debería haber, y ojalá los legisladores nos escuchen en esto, una ley en un primer momento que establezca que anualmente las empresas y el gobierno deben hacer un aumento salarial equiparable al nivel de inflación que hay en ese año. Y viene siempre la crítica de los empresarios. Eso va a provocar que muchas empresas salgan del mercado porque eso no se soporta. Y no es verdad. Eso es un sofisma. Eso es una forma de no asumir su responsabilidad social. Usted se planifica. Una empresa tiene que planificada. Si usted se planifica, está funcionando, usted sabe que un elemento fundamental a usted tener en consideración es el conjunto de empleados que usted tiene en esa empresa. Que incluso, aquí hay empresas, gracias a Dios, que tienen ese sentido de responsabilidad social que van más lejos, porque aquí hay empresas, algunas del gobierno, otras del sector privado, que compensan esta situación de los salarios, porque verdad, algunos dicen, yo no le puedo poner un salario muy alto, porque después las prestaciones laborales son demasiadas. Eso tiene cierto nivel de lógica, pero entonces hay empresas, y ojalá que ese sea el camino que tomen algunos ahora, que en vez de aumentar un gran salario, dan un salario justo, bueno, y entonces compensan con otras situaciones. Le pagan el colegio de los niños, le dan una ayuda para el transporte, le dan facilidades médicas, le dan servicios de seguridad en otros órdenes, de odontología, qué sé yo. Buscan por otras opciones, porque lo fundamental, señor empleador, es que usted sepa que lo más valioso que usted tiene en su empresa se llama el trabajador. Eso es lo más valioso, porque usted puede tener capital, usted puede tener mercado, usted puede tener de todo, y si no tiene trabajadores, no va para ningún lado. No va para ningún lado. Claro, la tendencia también mundial es, sobre todo por la tecnología, a cada día tener menos trabajadores. Eso también es cierto, pero el que usted tenga. O sea, la computadora no se maneja sola. Alguien tiene que manejarla, y alguien tiene que darle seguimiento, y alguien tiene que supervisar, y alguien tiene que darle el manejo correcto, y cuando se daña alguien tiene que arreglarla. Es decir, el personal humano siempre va a ser necesario. El empleador tiene que entender eso, los empleadores dominicanos tienen que entender eso. Cuando empieza esta discusión, de una vez, sobre todo el CONET y los empresarios empiezan a decir, no, el problema es que pueden dañar el crecimiento de la economía y que pueden dañar. No. La lógica indica que una empresa que se maneja bien, que tiene beneficios, parte de esos beneficios tiene que ser reinvertido, no solamente en maquinaria, no solamente en elementos de capital, sino también en los trabajadores. Y lo que los trabajadores más necesitan es su salario. Eso es lo que más necesitan. Un aumento salarial es ultra necesario en estos momentos. El gobierno del presidente Danilo Medina tiene que en este año hacer un aumento general de salario. Y el sector privado no solamente aumentar el salario mínimo este año, sino que ya con estos 10 años de crecimiento permanente de la economía, es necesario que haya un ajuste salarial que se corresponda con la realidad que vive la economía y con la realidad que viven todas las empresas, porque en todos los órdenes se ve que el sector empleador, que las empresas de la República Dominicana están siendo sumamente productivas, están teniendo grandes beneficios. Usted lo ve en impuestos internos, usted lo ve en el crecimiento particular y usted lo ve en una serie de elementos en general. Y a las pequeñas empresas, que es cierto que es la que más le afecta un aumento salarial, coordinar con el gobierno de que haya otras facilidades, lo que siempre hemos dicho, ojalá que se evalúe que para que esas pequeñas empresas se le quite el anticipo, se le quite algunas cosas y entonces ellas puedan darle mejores condiciones salariales a sus empleados. Cambio fuera, María.